¿qué tal? Bienvenidos a La Pepa. Este es el programa en alianza de Canal Capital y de lasillavacía.com, donde desmontamos las mentiras. Las encuestas han sido durante años, en Colombia y en el mundo, una fuente prioritaria de información en momentos clave como los procesos electorales. No obstante, recientemente han ocurrido casos como el plebiscito en Colombia o el Brexit en el Reino Unido, donde el resultado en las urnas no fue el que se predecía. Ahora arranca la carrera por la presidencia en nuestro país. Vale la pena entonces detenerse en las encuestas para conocer su verdadero alcance. A más de 7 meses de las elecciones presidenciales en Colombia, aún es incierto quién tiene más opciones para llegar a la Casa de Nariño. En este 2017 se han venido conociendo las encuestas de diferentes firmas sobre lo que piensan los colombianos de los precandidatos que están aspirando a ocupar la presidencia. En este juego electoral, las encuestas siempre ocupan un lugar importante. Son un recurso de opinión pública en la que se hacen preguntas estratégicamente diseñadas para extraer información específica a los miembros de un sector de la población. Según los datos que arrojen, se toman una serie de decisiones que influirán directamente en el futuro. Las encuestas son fundamentales en cualquier campaña. Ayudan a conseguir más financiadores, a tener acceso a los medios, a tener información de cómo está la campaña e incluso para sonar entre las opciones cuando aún no se tienen muchas posibilidades. Lo primero es que las encuestas no pueden predecir el futuro, no son un instrumento para eso y de hecho yo no conozco a nadie que sea capaz de predecir el futuro. Una buena encuesta es una encuesta que alimenta la opinión pública, que permite el debate, que además es transparente y que además la gente puede ir y mirar con rigor técnico cómo se construyó y cómo se elaboró. La encuesta mide la percepción de la sociedad en un momento dado frente a unos temas y unas circunstancias muy concretas, pero no es un instrumento para predecir el futuro. El Consejo Nacional Electoral tiene registradas 232 firmas encuestadoras, pero hay 4 principales para información relacionada con procesos electorales: Inbamer Gallup, Cifras y Conceptos, Datexco e Ipsos Napoleón Franco. Sin dicho registro no se puede difundir, vender ni entregar resultados a clientes. Estas firmas también se dedican a investigación de mercados, estudios sociales y a investigación de opinión pública. Sin embargo, la creencia en los resultados de las encuestas es cada vez más un escenario de discusión. En Colombia, hechos como el plebiscito sobre los acuerdos de paz con las FARC marcaron un antes y un después para estos métodos de información. El sí anticipaba una muy amplia ventaja, pero el día de los resultados las urnas mostraron lo contrario. Estos cambios en los resultados de las encuestadoras versus la realidad no solo es un fenómeno nacional. Países como Estados Unidos y Gran Bretaña son claros ejemplos de cómo puede cambiar la opinión de los ciudadanos en las urnas, a diferencia de sus respuestas dentro de las encuestas. Donald Trump, el actual presidente de Estados Unidos, al inicio de la campaña era uno de los menos opcionados para llegar a la Casa Blanca. En la mayoría de las encuestas, la favorita era la exsecretaria de Estado Hillary Clinton. Asimismo, Reino Unido sufrió un revés inesperado cuando por mayoría los ciudadanos votaron a favor de dejar la Unión Europea en el referendo conocido como el Brexit. En este caso también las encuestas reflejaban el apoyo a continuar dentro de la Comunidad Europea. Sin embargo, el día de las votaciones sucedió todo lo contrario. Las firmas encuestadoras y las encuestas hacen parte hoy del debate político. Y en el debate político hay iras, hay odios, hay sentimientos. Algunas personas quieren manifestar sus iras, sentimientos frente a un instrumento técnico que puede cometer errores, pero que intenta ser transparente y riguroso. De nuevo, en el mundo como en Colombia, las encuestas no pueden predecir los resultados. No lo pueden hacer. Si el estándar de medición que usted me dice es que las encuestas siempre tienen que acertar los resultados, pues es un estándar que va a ser muy difícil de alcanzar. Un mar de precandidatos, unos que van por firmas y otros por sus partidos, hacen parte de la contienda electoral que empezó en el país y ya comienzan a surgir las alianzas, pero queda mucho camino por recorrer. Un mismo mar de encuestas se conocerán cada vez con más frecuencia. Por eso hoy en La Pepa les contamos sobre estos métodos de recolección de datos, cómo se hacen y de qué depende o no su cercanía con la realidad. Para este programa quisimos mostrarles a ustedes cómo se elabora una encuesta, cuáles son las variables que entran a jugar en el momento de su diseño y cómo estas variables pueden influir en los resultados. Veamos. Bueno, estamos con 3 invitados que son expertos en estos temas de encuestas. Estamos con Miguel García, él es profesor de la Universidad de los Andes y es codirector del Observatorio para la Democracia. También con Andrea Ramírez Pisco, ella es directora del Observatorio de Corpovisionarios. Y con Francisco Miranda, él es experto en comunicaciones políticas. Los 3 son de la red de expertos de La Silla Llena.
Queremos hacer con ustedes si es que puede existir algo así como la encuesta ideal. Y antes de, digamos, entrar a mirar los detalles de cómo se hace eso, quisiera que nos pusiéramos de acuerdo en el objetivo de una encuesta ideal. ¿Uno para qué hace una encuesta, Andrea? Bueno, digamos, en este caso que hablamos de encuestas políticas, estamos acostumbrados a que las encuestas vayan únicamente a predecir resultados y a decirnos quién va a ganar y quién va a perder en una votación. Realmente uno debería ser un poco más ambicioso, utilizar esas encuestas más a profundidad y poder tener perfiles de votantes, hacer seguimiento detallado a candidatos, debería hacer también seguimiento a propuestas políticas, mirar qué define la intención de un votante, si es el candidato, si es el partido, si es la propuesta, pero digamos, eso implica, como tú dices, entonces, hacer un tipo nuestra de encuesta especial. ideal no busca predecir resultados, que eso es un poco raro para la gente que está acostumbrada a leer titulares en medios, y es, bueno, va a ganar fulano o sutano de tal partido, azul o morado. Nuestra encuesta ideal no debería buscar eso. No solo. Miguel. Sí, no debería, en principio, no solamente podría hacer eso. Y ahí la pregunta es, ¿qué queremos con la encuesta? Para hablar de la encuesta ideal, primero nos tendríamos que poner los cuatro de acuerdo, qué es lo que queremos capturar, cuál es la conducta, la opinión, la percepción que queremos capturar, y de acuerdo a ese consenso, pues definiríamos cómo hacer esa encuesta ideal. Es decir, es distinto si queremos capturar las opiniones de los afrocolombianos frente a un tema o la opinión de los latinoamericanos, etcétera. Entonces aquí nos tendríamos que poner de acuerdo un poco sobre... ¿Cuál cree que debería ser como nuestro objetivo para este caso donde todo el mundo está mirando quién va a ganar las próximas elecciones en un momento súper polarizado del país, etcétera, etcétera? Para usted, ¿cuál debería ser ese objetivo? Tendríamos que pensar entonces en principio en una encuesta de votantes, por ejemplo. Y eso ya nos limita un poco pues nuestro universo muestral. Claro, que ese es un primer, digamos, gran debate que se está dando no solamente en Colombia, sino en el mundo. En Estados Unidos con el triunfo de Donald Trump, por ejemplo, se empezó a discutir mucho si se debería tener en cuenta, pues, si la persona debería votar o no. ¿Usted cree que uno debería preguntar eso o está superado ese debate, Francisco? Yo creo que sí. Yo creo que uno de los factores clave es la definición de ese universo. Y una persona que responde sí, yo voy a votar, claramente nos está dando un comportamiento que nos permite capturarlo, que nos permite luego generar las preguntas subsecuentes. La votación es un acto de decisión. Esto no es una opinión de cualquier persona, esto es una opinión de las personas que manifiestan ir a el acto de domingo de ir a votar. Eso sí, uno complementa. Y claramente, al limitarlo en este universo, necesitaríamos entonces analizar otros procesos. Por ejemplo, hay elecciones en las cuales los movimientos de no votantes o de abstencionistas o apáticos a votantes son muy altos. O entonces, cosas como maquinarias políticas. O cosas como... Pero igual, el miembro de la maquinaria política dice yo sí voy a votar. Pero hay acciones o hay dinámicas de unas campañas que llevan a que la gente que tradicionalmente no es votante vote. Por ejemplo, un momento importante de la política de una sociedad en particular. Les pongo un ejemplo, los puntos más álgidos de votación para la presidencia en Colombia han sido momentos donde la gente percibió que su voto era decisivo, tipo primera vuelta segunda vuelta del 2014, en el 94 y en la segunda vuelta del 94, Andrés Pastrana y Samper. En esos momentos hubo picos donde la gente Andrea, sintió que su voto era importante. Meter correctores o correctivos dentro del diseño de la encuesta que le permitiera corregir eso, ¿cómo lo haría, Andrea? Bueno, pues creo que son varias cosas. Primero, en Colombia no tenemos buenos universos, digamos, no contamos ni siquiera con un censo para hacer encuestas de otro tipo, pues estas políticas son aún más difíciles. Cada elección tenemos un problema, además, que son los primivotantes, estas personas que votan por primera vez y que no tenemos información a priori de si ya han votado o no para tener un universo de votantes. Esto creo que es una primera cosa que hay que empezar a ver, ¿no? Empezar a ver si es la registraduría, si es posible tener acceso a los datos de votantes, qué hacer para poder mejorar este universo y, digamos, parte importante de un universo y de un marco muestral es no solamente saber que alguien votó, sino poder tener la posibilidad de encontrar a esa persona en un lugar y preguntarle por la encuesta. Eso es como eso es lo importante de un marco muestral, que estén todos los que tienen que estar y además yo puedo ubicar a cada uno de los que están en esa lista. Hasta que no tengamos eso, cualquier información que tengamos va a ser incompleta porque no tenemos el universo de estudio. ¿Ustedes cómo han corregido desde las encuestas que hacen en la Universidad de los Andes? A ver, nosotros trabajamos, y en eso quiero hacer una aclaración, con adultos.
Es decir, nosotros queremos representar a los colombianos. Nosotros no trabajamos en estricto sentido solamente con votantes, porque no es una encuesta electoral. De elección, es una claro. encuesta sobre cultura política, pero no es electoral. Entonces ¿Y tenemos... cómo se corrige ese tema del universo Bien, si uno entonces está... tenemos una limitación que justamente es la que tú mencionabas, y es, en Colombia el último censo se hizo en el 2005 y es un censo que además tiene un montón de críticas. Entonces nosotros dependemos de una serie de proyecciones censales que tiene la gente con la que nosotros trabajamos en el campo, y esa es una primera limitación. Entonces, saber que en determinado municipio hay X número de ciudadanos depende fundamentalmente de una proyección, y la distribución urbano-rural está atada a la proyección. En este momento estamos explorando con nuestro socio, que es la Universidad de Vanderbilt, un modelo para generar una especie de sustituto cuando los censos están Mal en muy hechos malas o condiciones o desactualizados. desactualizados, y es a partir de fotos satelitales contar techos. Tiene un algoritmo, toma una foto satelital, se sirve de Google Earth, tomamos fotos de todos los techos y hacemos una proyección asumiendo, digamos, el tamaño de la familia promedio colombiana en cierta De tal zona, región, y claro. podemos proyectar un supuesto de que en esa concentración de casas, porque entre otras cosas los movimientos de población asociados con la violencia en Colombia, por ejemplo, han alterado la información que tenemos sobre distribuciones poblacionales. Con eso hemos estado pensando en usar eso para proyectar una suerte de censo. Es simplemente un piloto, no se ha puesto en marcha en Colombia. Nuestros socios con los que trabajamos en Vanderbilt Y los lo resultados han sido buenos. Lo usaron en Guyana, que es donde efectivamente no hay un censo hace mucho tiempo, y aparentemente tiene resultados bastante buenos. Francisco, tiene mucho que ver la técnica de recolección con lo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de poblaciones rurales que, por ejemplo, no tienen acceso a tecnologías, o muchas técnicas de hacer encuestas lo hacen por teléfono, por internet, etcétera, etcétera. Si uno quisiera hacer una buena encuesta en Colombia, ¿qué técnica debería usar a la hora de pues, hacer las encuestas? Pues mi experiencia depende de la respuesta de la primera pregunta, o sea, depende de qué es lo que tú quieres capturar. Claramente esa técnica tiene, la recolección no es más es algo muy importante, y es esa red que te permite tirar al mar y capturar. Es una red, de pronto no estoy usando el mejor de los símiles, pero es una especie de atarraya inteligente que te permite capturar los pescados que tú necesitas en la forma que tú necesitas, tiradas al mar. Bueno, permítame ese ejemplo, pero más o menos así está funciona. bueno para aterrizar un poquito la Funciona. discusión. Entonces, claramente la discusión que se da es que no todas las técnicas son iguales, y unas verdaderamente tienen unos costos económicos diferentes que la recolección, por ejemplo, telefónica, vis a vis una realidad en que las personas están dejando de tener Teléfono fijo, por ejemplo. fijos, líneas fijas, las recolecciones, por ejemplo, puerta a puerta, que le permiten al encuestador o a la persona recolectora tener una verificación real de lo que está diciendo, poder tener inclusive preguntas de control que le permita, y tener una visibilidad de la persona que le está Si uno respondiendo. quisiera hacerlo, idealmente debería ser puerta a puerta, digamos, cara a cara con encuestadores y pues formularios o... Yo diría iPads. que sí, es decir, ahí hay obviamente distintas visiones, pero creo yo que a pesar de las limitaciones que tiene la encuesta cara a cara para hacer cierto tipo de preguntas, para preguntar cierto tipo de cosas, complementando lo que decía Francisco con esta analogía de la atarraya, el encuestador es una ayuda muy grande para identificar y seguir una serie de procedimientos de selección de la persona. Es como casi que un control de calidad. De acuerdo a los criterios que uno define, y además ayuda a entregar una tarjeta, a explicar una escala de respuesta, hacer un montón de cosas que son mucho más difíciles de lograr. ¿Qué traería de malo hacerlo así, Andrea? Digamos, ahí hay un salto que pasa, y es que cuando tú llegas a una casa y golpeas, lo primero que sale es una persona y tú le dices como, usted está pensando votar en las próximas elecciones, digamos, sea cual sea la pregunta que cada uno tenga. Puede que la persona te diga no, porque está en ese momento ocupada y simplemente no quiere contestarte la encuesta, o dice sí, pero no hay como un momento crítico como para decir, ¿será que sí voy a votar o no voy a votar? Lo tengo tan decidido, porque recordemos que el ideal sería tener el listado de votantes. Cuando llegamos a una casa, no estamos llegando a la casa de un votante que antes escogimos ¿Y de eso todos los es números de legal? votantes. ¿Uno Digamos, podría hacer eso? Si quisiéramos hacer nuestra encuesta ideal, ¿podríamos ir a buscar el listado de votantes y buscar a esos votantes?
toca verlo. Yo creería que no por el tema de protección de datos. Claro. Eso es En un Colombia. tema Pero hay delicado. países donde se encuentran empadronamientos, donde obviamente el marco legal es diferente. Existen países donde tú te registras como miembro de un partido político, donde tú inclusive manifiestas una intención de que vas a votar por X o por Y o por independiente, y eso ayuda a mapear, a tener esa localización, mejor dicho, a encontrar ese pez, ese que estoy buscando. Y Sí, que con georreferenciación, pues. Sí. Miguel, hay un tema ahí, es cómo se hace la encuesta. Digamos, ya dijimos que lo ideal con las críticas que puede haber es que sea una encuesta pues cara a cara. ¿Qué orden de preguntas debería tener esta encuesta y qué tipo de forma de preguntas debería tener para que nuestra encuesta fuera la ideal? A ver, ahí la respuesta es bien compleja y hay muchas formas de plantearlo. Yo lo planteo fundamentalmente desde nuestra experiencia. Lo primero es el orden de las preguntas, si tiene alguna incidencia en la respuesta, porque cuando yo pregunto en una encuesta, hago que la persona piense algo que hasta hacía 10 minutos no estaba pensando. Entonces, de alguna manera yo lo estoy induciendo no a responder algo, pero sí a pensar algo que no había pensado. Si además yo le llamo la atención sobre eso y luego hago otra pregunta, eventualmente mi primera pregunta tiene una incidencia sobre la segunda. Pero entonces eso quiere decir que de la segunda en adelante todas las preguntas tienen algún efecto asociado al orden. ¿Qué hemos hecho? Aleatorizar el orden de las preguntas. Hoy se puede hacer con dispositivos electrónicos Tabletas. de manera muy sencilla, y hay programas que le permiten a uno hacer el diseño del cuestionario. Inclusive gratuitas. Sí, no, algunos sí, otros no, pero no son realmente muy costosos y uno puede hacer un buen diseño. Entonces ya de entrada eso está ahí. La cantidad de preguntas incide, pues porque la persona se cansa, y el tipo de pregunta. Hay una cosa muy importante y es que a veces encuentra uno encuestas que han preguntado dos cosas en la misma pregunta. ¿Sí? La gente responde la más fácil. No, o la digamos que que más le le dicen conviene, ¿ok? a usted, es como si le preguntaran a usted le gusta el amarillo y el verde, pero de pronto a mí solo me gusta el verde y estoy obligando a que la persona piense en dos cosas. En general uno tiene una obligación de solamente preguntar por una cosa de una manera sencilla y puntual, y en general lo que nosotros hacemos es dar una opción de respuesta usando una escala, de acuerdo o desacuerdo, y no una serie de opciones, porque al dar opciones le estamos haciendo restringir las respuestas a las opciones que les damos. Entonces hay toda una cantidad de cosas que hay que barajar para hacer un buen cuestionario. Francisco, Miguel y Andrea, muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, ustedes, este ejercicio que queríamos plantear era para que pudieran ver las encuestas con un poco más de análisis. Ya de ustedes depende si creen o no y en qué medida creen o no en las encuestas. Esta semana le consultamos a los ciudadanos en redes sociales y en la calle sobre su opinión de las encuestas, en momentos en que nos acercamos a una campaña tan importante como la presidencial. Juan Esteban, ¿cómo le fue con este tema esta semana? Hola Eduardo, buenas noches. Pues encontramos cosas muy interesantes. A diferencia de otras semanas, esta vez lo que nos dijeron en redes sociales ustedes es que creen que la gran mayoría de estos mitos son ciertos, y a veces por un porcentaje muy alto. Vamos a ver uno por uno qué opinan ustedes de estos mitos, qué dijeron en redes, qué dijeron en la calle. Para recordarlos vamos mito a mito. Empecemos por el primero. ¿Qué dice este mito? Este mito dice que los encuestadores viven de hacer encuestas políticas. ¿Qué opinaron ustedes en redes y en la calle? Acá está. Sí, viven de las encuestas políticas. Porque los políticos se encargan de contratarlos para que quede a favor de ellos la encuesta, casi siempre. Pues a mi juicio no, porque es por una temporada muy corta y como para pasar unos días. Bueno, aunque casi 2/3 partes de ustedes creen que esto es cierto, pasamos el mito por el detector de mentiras y encontramos que es falso. Es falso porque las encuestadoras famosas, digamos, que aparecen en todos los medios estos días por encuestas políticas y que seguirán apareciendo de aquí a las elecciones legislativas de marzo y a las presidenciales de mayo, no viven básicamente de encuestas políticas. Ni Napoleón Franco, ni el Centro Nacional de Consultoría, ni Gallup, Inbamer, pues, ni Cifras y Conceptos, ni Jan Haas, no.
Ellos viven básicamente de hacerles estudios de mercado a empresas o estudios de reputación. Son también encuestas, sondeos que tienen una metodología muy parecida a estas, que no son públicas, son para consumo privado y por la cual tienen negocios además de manera permanente, porque estas electorales solo son en algunos momentos muy específicos, cuando se vienen las elecciones. Eso no quiere decir que no sean importantes. Son importantes porque, claro, le cobran básicamente a los medios que las encargan y además tienen otra cosa muy importante, les da reputación, les da visibilidad en el mercado, porque claro, ¿quiénes de ustedes saben qué encuestas o sondeos hacen para empresas, cualquiera de ellas? En cambio, las que salen en los grandes medios las conocemos todos. Entonces, sí son importantes, pero no viven de ellas. Pasemos al segundo mito. ¿Qué dice este mito? Este dice que las encuestas políticas no le pegan a nada. ¿Qué opinaron ustedes en la calle? ¿Qué dijeron en redes? Recordémoslo acá. Pues yo creo que sí. Porque es una gran cantidad para poder tomar una solución, para poder dar una buena respuesta. Yo creo que no le pegan a nada. Porque normalmente las personas, cuando le hacen una pregunta en la calle, responden por lo que piensan en el momento, pero ya al momento de ir a votar no votan los mismos o lo que pasa en esos días cambia la decisión de la persona al votar. Bueno, pues casi 3 de cada 4 de ustedes nos dijo en redes que sí, que es cierto, que no le pegan a nada. Nosotros pasamos este mito por el detector de mentiras y encontramos que es exagerado. Es decir, que no estaban ustedes tan lejos de la realidad. ¿Por qué es exagerado? Es exagerado porque es cierto que cuando uno revisa y compara lo que decían las encuestas frente a los resultados electorales, casi siempre se rajan. En La Silla Vacía revisamos, por ejemplo, en 2015, 21 encuestas de las elecciones locales de 2011 y de las elecciones presidenciales de 2014 y solo una, la Inbamer Gallup en Medellín, estaba dentro del margen de error con los resultados finales. Todas las demás en diferentes ciudades de diferentes encuestadoras no le pegaban. Entonces uno diría, hombre, esto es prácticamente cierto. No porque hay algo técnico que hay que entender que es importantísimo y que es objeto de un gran debate. Y es que, como dicen siempre los encuestadores, las encuestas no son para predecir lo que va a pasar mañana o dentro de un mes o dentro de un año, sino para mostrarnos la foto de hoy, de cómo está la opinión hoy. Entonces, en ese sentido, no tendrían por qué hoy decir lo que va a pasar dentro de 3 meses o 6 meses. Sin embargo, y aquí es donde la sospecha, la duda y el mito tienen fuerza, muchas veces nos pasa que hay encuestas que se hicieron al tiempo y que arrojan resultados distintos. Entonces uno dice, pues al fin, ¿qué? ¿Qué es lo que de verdad cree la opinión? Eso es lo primero. Y lo segundo es que pues igual en los medios las encuestas, mejor dicho, de hoy, parecen mostrar lo que va a pasar mañana, nos ponen a todos a actuar y entonces uno dice, hombre, deberían estar alineados con lo que de verdad está ocurriendo. Entonces al final esto es exagerado y es objeto de un gran debate que seguiremos viendo en los próximos meses. Recordemos cuál es el tercer mito. Esto dice, encuestar a 1000 personas no refleja nada. ¿Ustedes qué opinaron? ¿Qué creyeron en la calle y en redes? Aquí está. Sí, me parece que es un método que todo el mundo debe utilizar para saber qué opinan los demás, qué se debe hacer y qué no. No refleja para nada, eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque esa cantidad para el número que tenemos es eficiente, totalmente eficiente. Este mito, igualito que el anterior, casi 3 de cada 4 de ustedes creen que es cierto, que encuestar a 1000 personas no refleja nada. Lo pasamos por el detector de mentiras, revisamos, hablamos con encuestadores y encontramos que esto es debatible. ¿Por qué es debatible? Pues esencialmente porque 1000 personas pueden ser pocas, muchas o las que uno más o menos necesita dependiendo de a quién le esté preguntando, qué esté preguntando y cómo esté preguntando. Es decir, es una cuestión técnica que puede ser cierta o falsa dependiendo de cada caso específico. Trato de explicarles. En encuestas en general, si ustedes le preguntan a 1000 personas en una universidad, digamos, donde hay 8000 estudiantes, es mucha gente. Muchos estadígrafos decían se gastaron la plata y el tiempo preguntándole a tantos. Podrían haberle preguntado a menos y no habría ningún cambio sobre el resultado final o un cambio muy leve, marginal sobre el resultado final. Entonces depende. Si nos vamos ya a las encuestas políticas específicamente, de nuevo depende. ¿Y de qué depende? Si ustedes miran, por ejemplo, las encuestas de Inbamer Gallup, por lo general solo reflejan lo que se opina en las 5 principales ciudades, 5 ciudades. 1000 personas frente a la población de 1000 ciudades es una proporción más alta que si es de todo el país, como en otras encuestadoras que son todo o casi todo el país. Entonces es distinto. Pero hay aún más allá una cuestión técnica compleja de explicar. Depende cómo escoja yo a esas 1000 personas.
yo tengo que distribuirlas en principio para que estén en las diferentes regiones, haya hombres y mujeres, haya gente joven y gente mayor, haya gente de todas las ideologías. Y ahí, de cómo se arme la muestra, pues uno puede tener 1000 personas totalmente sesgadas o 1000 personas muy bien distribuidas y que nos arrojen el resultado. Entonces, al final, este mito depende de cuando uno se mete en los detalles, allá donde está el diablo, en las minucias, y puede ser cierto o no, por lo tanto, es debatible. Con eso pasemos al cuarto mito. Recordemos qué dice este mito. Este dice que si las encuestas no arrojan los mismos resultados, es que el encuestador se equivocó. ¿Qué opinan ustedes o qué nos dijeron en la calle y en redes? Aquí está. Sí, se equivocó en formular mal la pregunta o realmente la embarró. Porque si la encuesta no salió bien o no la respondieron bien, la formuló mal. Entonces, por eso creo que no quedó bien. No necesariamente, pensaría que puede ser por esa razón, posiblemente, pero también porque la encuesta no está bien formulada. No necesariamente el encuestador es el responsable de formular la encuesta. Y hay encuestas que aplican los encuestadores sin tener conocimiento de cómo fue formulada inicialmente. Este es el único mito en el que la mayoría de ustedes no cree, y por un porcentaje importante, 2 de cada 3. Pues bien, lo pasamos por el detector de mentiras y encontramos que esto es exagerado. ¿Por qué es exagerado? Es exagerado porque hay varios motivos por los cuales las encuestas pueden no decir lo mismo. Pueden no decir lo mismo, por ejemplo, porque no se hicieron el mismo día. Si uno pregunta, por ejemplo, por la imagen de Germán Vargas Lleras hoy, es distinta a antes de su famoso coscorrón, ¿no? La gente no opina lo mismo. Lo mismo ocurre más o menos con toda. La gente no cree que es igual de probable, seguramente, que Jorge Robledo, Claudia López o Sergio Fajardo sean presidentes hoy a antes de fijar su alianza. Y así sucesivamente, cuando sepamos cuál es el candidato del uribista, va a cambiar su opinión, o el candidato liberal. Entonces depende de la fecha. Pero también depende de lo que preguntamos. Y es que a veces parece que preguntaran lo mismo, pero no es lo mismo. A veces, por ejemplo, hay una lista de candidatos más larga y una más corta, entonces los resultados no son comparables. A veces, como les decía antes, algunas encuestadoras preguntan sobre la opinión de todo el país o buena parte del país y otras solo sobre grandes ciudades. Tampoco tiene por qué ser la misma. Entonces puede que ninguno se haya equivocado, sino que cada uno está preguntando cosas un poco distintas y estamos comparando un poco peras con manzanas. Por eso es difícil decir que se equivocó. Eso no quiere decir que no se equivoquen, y por eso tampoco podemos decir que el mito es falso. Con eso ya claro, ya llegamos al quinto último mito de este tema, que a veces es complejo, tan técnico. Pasemos a ver cuál es y les damos el resultado. Este quinto mito dice que los medios que contratan encuestas las manipulan. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué opinaron en redes y en la calle? Aquí está. Yo creo que sí. ¿Por qué? Sí, pues porque a ellos les conviene hacer las encuestas pues más creíbles. Yo digo que no, la verdad yo pienso que los medios lo hacen es como un intermediario, y lo hacen es para que los ciudadanos se informen y sepan pues digamos qué candidatos, o en este caso los presidenciales que vienen ahorita, qué candidatos son los más votados o lo que la gente más quiere, pero no creo que ellos tengan que ver nada con esa dinámica. Bueno, como ven, es arrasadora la mayoría que cree que sí las manipulan. Nosotros revisamos en el detector de mentiras. Estuvimos averiguando sobre hechos pasados y demás, y encontramos que es inchequeable. ¿Qué quiere decir que es inchequeable? Pues que el detector de mentiras no funciona seguramente, pero también que es imposible decir si es cierto o falso. Es imposible decir si es cierto o falso, primero porque no encontramos ninguna prueba fuerte de que esto haya ocurrido así, pero tampoco es imposible que ocurra. Y no es imposible que ocurra, y digamos la sospecha que tienen ustedes tiene sentido por algunos motivos. El primero es que la gran mayoría de estas encuestas electorales las contratan medios, normalmente medios que se agrupan, que se asocian, medios grandes, que se agrupan para invertir porque esto vale mucho, y contratan a una encuestadora y le dicen: vamos a hacer un contrato para que en los 6 meses anteriores a las elecciones o algo así, ustedes nos hagan tantas encuestas, y se sientan las encuestadoras y los medios y definen cuántas encuestas son, de qué tema se va a preguntar en general, y luego antes de cada encuesta vuelven a decir: metemos a este aspirante, no metemos a este aspirante. Ustedes se pueden imaginar, hoy que tenemos 20 y tantos aspirantes, preguntamos por todos, eso desgasta a la gente. También definen cosas como: le preguntamos a 400 personas o a 4.000, eso vale más, lo hacemos por teléfono, vamos presencialmente. Todo eso que impacta en el costo y por lo tanto es muy importante para los medios que están contratando, pero también impacta en el resultado, pues es una manera en que los medios se meten a las encuestas. Y de esa manera hay un espacio para, de manera voluntaria o involuntaria, pues hacer que terminen diciendo o que tiendan a una cosa o a otra.
muchas veces, y esto digamos lo sabemos, hay encuestadoras que tienen listas, terminan las encuestas y ocurre algo importantísimo. Digamos que se retire un candidato presidencial. El medio puede decir, oiga, yo le financio que vuelva a hacer la encuesta o no, y eso nos va a cambiar lo que ocurre al final. Entonces, en esa medida, los medios sí tienen una incidencia muy grande sobre el contenido de las encuestas, por no hablar después de cómo las analizamos o las contamos, y existe ese espacio, pero de nuevo no encontramos nada que demuestre que esto ha ocurrido, y menos a sabiendas y a voluntad, por lo tanto es inchequeable. Con eso claro, pues les agradecemos estar con nosotros como todas las semanas aquí en Los Mitos de la Pepa. Esperamos que estén con nosotros el próximo domingo en los mitos siguientes y que estén pendientes de las redes sociales, tanto de Canal Capital como de La Silla Vacía, para que contesten a los mitos del tema que se viene. Entonces, nos vemos el domingo. Gracias. Para entender cómo se hacen las encuestas, qué efecto tienen en la opinión pública a la hora de votar y qué dicen y qué no dicen, tenemos a dos invitados. Ellos son Juan Carlos Rodríguez Raga, él es profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, es codirector del Observatorio de la Democracia de ese departamento y es exmiembro de la Misión Electoral Especial. También invitamos a Javier Restrepo, él es director del área de investigación en FTI Consulting, una firma de comunicaciones estratégicas, y trabajó durante más de 10 años en Ipsos, la reconocida firma encuestadora. Bienvenidos los dos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, la primera pregunta es, ustedes saben que en La Silla Vacía decidimos hacer una apuesta pues que ya venimos haciendo desde las elecciones pasadas, y es no pararle bolas a las encuestas. ¿Usted cree que eso es un error? ¿Hay que pararle bolas a las encuestas? Yo creo que no hay que sacar conclusiones solamente de las encuestas, pero dejar de pararle bolas a las encuestas es perder una fuente de información muy útil para entender qué está pasando con la opinión pública. Las encuestas no lo dicen todo, pero sí dicen cosas, y cerrar los oídos a eso me parece que es perder parte de la película. Javier, parte de las razones por las cuales pues, la directora escribió en un blog de La Silla Vacía era porque las encuestas se habían pifiado de manera bastante grande en las elecciones pasadas, y pues que esto era un material que daba para la discusión, y pues si se pifiaba pues no valía la pena pararle bolas. ¿Usted cree que estamos cometiendo un error? Sí, yo creo que primero hay una imprecisión en decir que las encuestas se pifiaron dramáticamente. Creo efectivamente que hay una serie de razones por las cuales, y aquí habría un mea culpa de los encuestadores, por las cuales las encuestas no han dado exactamente en la cifra, digamos, de las elecciones. De golpe lo que pasamos es al campo de la especulación, y yo me pregunto con qué criterio, con qué validez, con qué grado de certeza comparamos la especulación con los datos que provienen de las encuestas. Aunque no sirvan para todo, aunque no sean perfectas, creo que son una herramienta muy valiosa. Claro, usted dice las encuestas no sirven para predecir el comportamiento futuro, ¿cierto? Entonces, ¿para qué sirven, Juan Carlos? Para tratar de entender cómo operan los votantes, para tratar de entender qué están pensando en un momento dado, en una coyuntura dada. Yo creo que lo que pasó en las elecciones pasadas fue una mezcla de el afán de los medios de tener titulares y también de no reconocer las encuestadoras que el tema del plebiscito era un tema complicado de medir, porque la gente no necesariamente iba a decir la verdad cuando contestara. Hay una cosa que se llama el sesgo de deseabilidad social, que cuando hay una campaña tan masiva a favor de la paz, decir que uno no está a favor de la paz cuesta. Entonces la gente o oculta diciendo sí voy a votar a favor de la paz, o simplemente voy a decir me voy a abstener. Eso las encuestadoras no lo reconocieron, y hay técnicas para tratar de identificar esos temas en los cuales la gente es reacia a contar la verdad. Las encuestadoras saben que eso se puede hacer. Entonces esa mezcla del afán por el titular de los medios de comunicación, de sacar un porcentaje tanto porcentaje por el no, en lugar de mirar más fino el tamaño de muestra, el diseño muestral, todo ese tipo de cosas que están en la ficha técnica, pero que no se miran y no se divulgan con tanta amplitud. Eso yo creo que explica la pifiada de las encuestadoras. Claro, y esto supondría que uno sabe leer una encuesta, ¿no? Y estas encuestas están hechas en alianza con medios. Antes de entrar a entender cómo es que se deberían leer las encuestas, qué información dan y qué información no dan, pues quisiera entender cómo es esa alianza entre los medios de comunicación. Pues usted bien lo dice, es un afán de tener información de qué hablar. La revista Semana, cada vez que saca la gran encuesta, pues sale en primera plana con RCN y los otros medios aliados, la FM. Lo propio hace El Tiempo, lo propio hace Caracol Radio, lo propio pues hacen todos, invirtiendo grandes sumas de dinero. ¿Cómo funcionan estas alianzas?
Pues básicamente es un contrato que los medios de comunicación hacen con una compañía, una empresa que está dedicada a este negocio de hacer encuestas políticas. Cada medio y compañía puede tener un esquema de negociación diferente y se les presenta un presupuesto y en ese sentido, digamos, se convierte en un proyecto que va a ser ejecutado con el medio de comunicación, pagando el medio de comunicación o todo el costo de la encuesta o una parte de la encuesta y la otra parte, digamos, poniéndolo de alguna manera la firma encuestadora, también con la comprensión de que al salir en los medios de comunicación, pues ahí hay un efecto de publicidad, si lo podemos llamar de alguna manera, entonces se cuantifica y eso se incluye de alguna forma en el presupuesto. Más allá de eso, creo que sí es bien importante entender que es un tipo de cliente que tiene, poco como cualquiera, pero aquí unas particularidades, digamos, que inciden sobre la ejecución del proyecto. Hay unas premuras o unas necesidades de tiempo que inciden en la capacidad también del diseño metodológico que se puede tener allí en la ejecución del estudio, y por supuesto también tienen unas características particulares en el presupuesto que pueden asignarle a la realización de una encuesta. Juan Carlos, aliarse con un medio de comunicación que, como lo decía Javier, tiene unas características muy particulares como tiempo, la necesidad de generar noticia, ¿altera un poco la calidad de las encuestas? No, digamos, todas esas variables influyen en el tipo de diseño que se hace y el tipo de diseño que se hace influye en las respuestas que se obtienen. Entonces, hay como una trampa insalvable digamos, los medios no pueden esperar a que se haga una encuesta durante 15 días o 3 semanas porque pues se pierde la noticia, pero claramente en 15 días, 3 semanas o 4 semanas la información que se obtiene es de mejor calidad. Ahí hay un balance que hay que hacer. Después de los resultados de las encuestas y electorales de las anteriores elecciones, hubo un acuerdo de regulación, como de autorregulación, dentro de las firmas encuestadoras. ¿Qué tanto se está cumpliendo esto y qué tanto pues, se regulan estas firmas para hacer un producto pues, confiable? Claro, digamos, para ver el cumplimiento estricto del acuerdo, tocaría hablar con cada una de las firmas encuestadoras. Lo que uno ve es que en general se está cumpliendo los parámetros que se acordaron, siendo quizás los dos más importantes la transparencia y la apertura a todo el diseño metodológico que está siguiendo cada firma, de modo que el lector pueda hacerse una opinión clara sobre qué es lo que está recibiendo, aunque eso requiere un cierto nivel de, ¿cómo llamarlo?, de conocimiento técnico. Sí permite que personas con ese conocimiento en los medios de comunicación, por ejemplo, puedan hacer una lectura más cuidadosa, digamos, de los resultados de una encuesta. Eso por un lado. O sea, eso por un lado. La transparencia. Sí. No, el acuerdo no incluyó características metodológicas, de modo que cada una de las firmas sigue teniendo su propia apuesta metodológica. Un poco el acuerdo era ser transparente en cómo se hizo. Sí, permitir trazabilidad y darle toda la información precisamente al lector, a la opinión pública, para que viera esto cómo está hecho y pudiera tener la tranquilidad y la capacidad de juicio crítico de entender que ahí no hay manipulación de ninguna naturaleza, que es el propósito final, digamos, de las firmas encuestadoras para permitirle a la gente que realmente confíe en los datos que está obteniendo, como le digo, y que los mire con toda la crítica, digamos, necesaria y a la que las firmas encuestadoras siempre han estado abiertas y dispuestas a discutirlo. Juan Carlos. Lo que pasa es que, digamos, el lector promedio no está en capacidad de leer esa información y yo creo que ahí está, digamos, el papel clave que tienen los medios de tener alguien en el medio que pueda entender eso y traducírselo al lector promedio, ¿sí? Porque, digamos, un lector... Esta información puede ser muy transparente, pero también muy difícil de entender, ¿sí? Entonces, yo creo que los medios deberían tener personal capacitado para criticar o para hacer una mirada crítica a las encuestas y poder transmitir eso a su audiencia. Entremos entonces a analizar esos elementos que uno debería tener en cuenta a la hora de mirar una encuesta. Acá entran muchas variables como cómo se hace la muestra, la forma en que se hace la encuesta, si es vía telefónica o de forma presencial, qué regiones se escoge, qué criterios uno debería tener en cuenta, Javier, a la hora de leer una encuesta como cualquier ciudadano que coge cualquier revista o oye cualquier emisora de radio. Usted los acaba de decir y no necesariamente es que haya un método o una herramienta que uno pueda decir que es buena y otra que es mala. Tiene cada una sus bondades y sus limitaciones. Si la encuesta es presencial, normalmente tiene una mejor capacidad de llegar y de representar adecuadamente las personas de menores ingresos y de poblaciones más pequeñas del país, donde la penetración telefónica en Colombia no es muy buena. Si la encuesta es telefónica, normalmente tiene una mejor capacidad de acceder a los estratos económicos altos, donde por las características de nuestro país vivimos en edificios, vivimos en conjuntos cerrados, pues en realidad los encuestadores
ningún vigilante de este país deja entrar a mis encuestadores a las puertas de los apartamentos, pues porque por condiciones de seguridad eso no se puede hacer así. De modo que cada una de estas dos metodologías, por ejemplo, tiene sus pros y sus contras. Si hablamos de lo que sería el contenido de las preguntas, en las preguntas de intención de voto, usted por quién va a votar, es indispensable, me parece a mí, preguntar primero si usted planea ir a votar. Y no todas las firmas encuestadoras lo están haciendo. Como le digo, pues tiene cada una su apuesta metodológica. Entonces algunos están confiando más o están partiendo más es del comportamiento pasado de voto. Si usted ya ha votado, asumo que usted va a volver a votar. Me parece que es importantísimo preguntarle si usted planea votar en esta elección, porque independientemente de que lo haya hecho en la última elección o no lo haya hecho, cada elección tiene su propia agenda, sus propias dinámicas y preocupaciones, y eso hay que consultarlo. El tamaño de la muestra y la cobertura de la muestra son bien importantes. Por supuesto, mientras más encuestas, más confiable la muestra. No es que tenga que hacerse miles de encuestas, pero una muestra de por lo menos 1000 o 1200 es indispensable para entender realmente lo que está pasando en el país. Por debajo de eso es una muestra cuyo margen de error seguramente va a ser muy elevado y los resultados van a tener, digamos, mucha más variabilidad. Y el tema de la cobertura, tanto o incluso más importante que el tamaño de la muestra, es que la encuesta represente adecuadamente no solo la opinión de las principales capitales, sino en realidad la opinión de capitales, ciudades intermedias y pequeños municipios del país en toda la geografía nacional. Ojo, es una muestra. Esto no quiere decir que haya que ir a cada uno de los 1000 y tantos municipios que tiene Colombia, pero sí que en la muestra, en la proporción a cómo están en la población, estén representados todo tipo de municipios, todo tipo de regiones del país y, por supuesto, demográficamente hablando, pues tanto hombres como mujeres, de todas las edades, de todos los niveles socioeconómicos. Juan Carlos, no sé si tiene algo que agregar en ese punto, si ya Javier... No, digamos, hay que tener en cuenta de lo que hablábamos antes, los diseños muestrales más complejos y más precisos son más costosos, ¿sí? Entonces, y toman más tiempo y toman más tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si uno quiere hablar del colombiano, tiene que pensar en áreas rurales y áreas urbanas. Ir a áreas rurales es costoso y es lento. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta en eso. Ahora, un elemento adicional a la muestra es el diseño del cuestionario. El cuestionario tiene que estar bien diseñado, estar probado, estar piloteado y para ciertos temas existen formas de preguntar para tratar de descubrir o de desenterrar esa verdad que los encuestadores no quieren revelar. Parte de los problemas que tiene una encuesta presencial, que es mucho más precisa y mucho más confiable, es que el encuestado está en presencia de otra persona y decir cosas en presencia de otra persona a veces cuesta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay encuestas que tratan de medir el consumo de marihuana, por decir algo, ¿sí? A la gente no le gusta confesar que fuma marihuana, entonces hay que hacer preguntas indirectas para entender ese tipo de cosas. Con el plebiscito pasó algo similar, yo creo, con el Brexit yo creo que pasó algo similar. La gente no necesariamente se animaba a decir, efectivamente yo voy a votar no en el plebiscito por la paz, entonces ocultaba eso y eso pues alteraba los resultados. Un poco los rumores dicen que el plebiscito en encuestas que tenía el gobierno ya decía que iba a ganar el no y que eso se sabía dentro de encuestas privadas, ¿cierto? ¿Por qué sucede eso? Porque hay unas encuestas privadas que aparentemente, insisto, no las conozco, pero es lo que uno oye en los pasillos, son más fieles a predecir el resultado, partiendo de la base que las encuestas no predicen el resultado, pero pues algo dirán. No conozco esas encuestas tampoco, por lo cual me queda muy difícil dar una opinión de qué pudieron haber hecho de forma diferente si es que de verdad existieron esos resultados. Pero sí quisiera mencionar que las encuestas que se realizaron para ser publicadas sobre el plebiscito pararon en la toma de información un poco más de una semana antes de la fecha del plebiscito. De hecho, como 15 días antes, porque por la publicación de encuestas, había veda la publicación de encuestas, y por la publicación de encuestas, mientras usted toma la información, la procesa, prepara un informe, se lo entrega a los medios a su vez preparan su informe para publicarlo, y todo esto una semana antes de la publicación de encuestas, pues de la fecha del referéndum, pues estamos hablando de un campo que paró 15 días antes. Si el gobierno pudo, no solo el gobierno, cualquier entidad que estuviera dispuesta a financiar de forma privada pudo seguir midiendo. ¿Cuánto vale una buena encuesta más o menos? Bastantes millones de pesos, por supuesto. Depende ¿Miles? de todo esto. No. Cientos. Decenas de millones de pesos fácilmente. Puede ser 100 millones de pesos, 150 millones de pesos. Una buena encuesta, claro. No cualquiera lo puede... No cualquiera puede financiar de forma privada una encuesta, pero si usted la podía financiar y podía seguir recibiendo información mucho más cerca, también puede ser que hubiera captado
precisión movimientos en la opinión pública que quizás no estaban captados cuando pararon de hacer Usted las encuestas hablaba públicas. pues de la veda y eso a mí me lleva a pensar en otra cosa. Si las encuestas no pueden tener el resultado contrario, si la encuesta no puede manipular, así esté bien hecha, la opinión pública. No hablemos de manipular, alterar la opinión pública. Si uno ve que va ganando tal candidato, uno puede cambiar rápidamente su elección porque le da miedo tal o cual vertiente política. Yo creo que eso, o sea, puede que haya alguna influencia sobre qué es lo que motiva a los votantes a la hora de tomar una decisión. No sabemos tanto. Tenemos algunas pistas de que importa, digamos, su evaluación de la economía, por ejemplo, etcétera, pero no sabemos exactamente qué es lo que pasa. Seguramente la información de encuestas influye, pero puede influir de cualquier manera. Por ejemplo, si yo soy el candidato, el seguidor de un candidato que en las encuestas va perdiendo por poquito, a mí me anima a votar y a movilizar gente para tratar de pasar eso. Mientras que si yo... pero también me puede desanimar a votar por esa persona y no salir a votar. Entonces, sí puede que tenga un impacto, pero no necesariamente es un impacto en un sentido o en el otro, sino... O sea, ¿usted estaría de acuerdo que no son tan determinantes las encuestas en la toma de decisión? No solo eso, porque como lo dice muy bien Juan Carlos, además no hay ningún estudio que... Es decir, hay muchos estudios... Hay muchos estudios que lo que demuestran es que no hay forma de tener evidencia clara de si afectan o no y en qué dirección. Pero no solamente está el hecho de que no hay evidencia científica sólida de cuál es el efecto de las encuestas, sino que yo quiero proponer de nuevo, como lo dije al comienzo, en esa opinión sobre la silla saliéndose de analizar encuestas, es, ok, ¿y con qué cree usted que llena su cabeza el elector en el momento en que no hay información de encuestas? Igual el elector busca información para tomar decisiones, en cualquier caso lo hace. Entonces, ¿de qué se llena el elector para tomar una decisión? De la especulación, del que hable más duro, del que le crea más. Las encuestas van a ser uno más de esos actores que están jugando, entregando la información a la gente. Yo se la puedo quitar del escenario, que es un poco lo que hace la veda, pero nunca le quito todos los otros actores que están diciéndole al elector: vota por mí, vota por él, este es el que va a ganar. Eso sigue pasando. Entonces, yo personalmente nunca he estado de acuerdo con el tema de la veda a la publicación de encuestas, porque me parece que en realidad es restringir a quienes sí tienen presupuesto, a quienes sí pueden gastarse esos 100 y pico millones de pesos que hablábamos hace un momento, la posibilidad de tener información más confiable que la pura especulación, con sus limitaciones, sí, sin duda, pero mucho más valiosa que quedarnos en el éter de especulemos y creamos y digamos que, y a mí me parece y a ti te parece. Juan Carlos, ahora vienen unas elecciones presidenciales que son muy particulares, no solamente porque son presidenciales, sino porque vienen en un momento del país muy particular, con una polarización muy grande todavía del proceso de paz, donde el uribismo está buscando volver a llegar al poder, donde no se sabe muy bien quién es el sucesor del actual presidente Juan Manuel Santos, y donde hay un sector independiente, digamos, lo que en la silla vacía llamamos los nini, que están tratando de ganar esa fuerza de los indignados un poco. ¿Cómo debería, teniendo en cuenta ese panorama un poco rápido, jugar las encuestas en este panorama? Yo creo que, digamos, en primer lugar uno tendría que pensar que las encuestas que se hacen hoy en día es un poco estirar el concepto de intención de voto. O sea, en este momento están apenas despegando las campañas, no se sabe quiénes son los candidatos. El enorme porcentaje de personas que dicen que no saben por quién van a votar es porque no saben, porque no, está muy pronto para hacer eso, ¿sí? Ahora, en este momento, dadas las condiciones del país, yo creo que el tema de la exposición en medios masivos va a ser muy importante, porque los partidos están como en retroceso en este momento. Los partidos están en un momento de crisis de credibilidad frente a la ciudadanía, eso lo muestran nuestros estudios. Digamos, los partidos nunca han tenido mucho prestigio, pero nunca han tenido tan poquito como ahora. Y eso ha hecho que los candidatos no necesariamente traten de alinearse con un partido. Un partido es aquel que permite canalizar las preferencias de las personas hacia un candidato o hacia una persona. En ausencia de eso, los medios de movilización son distintos y están ahí, digamos, como en los medios masivos, las redes sociales, etc. Las encuestas pueden ayudar a medir cómo se está moviendo eso,
pero pues hablar de intención de voto en este momento me parece que es prematuro. Mucha gente ha empezado a utilizar herramientas como Google Trends, esta herramienta de Google para medir tendencias de búsqueda, o Twitter Trends, tendencias de Twitter, que dicen supuestamente que por motores de búsqueda uno puede predecir el voto, pues que finalmente es lo que busca la encuesta. Así ustedes digan que no, pues eso es lo que se está jugando en la información. Qué pena contradecirlo, pero eso es como lo que uno vende. Eso es lo que quiere el periodista, eso es lo que quisiera la gente también. Claro, pero estas nuevas formas de Google o Twitter o Facebook no son más acordes con la nueva realidad de redes sociales y pudieran llegar a medir un poco mejor esto. Yo creo, perdón Juan Carlos, yo creo que, y también lo decía Juan Carlos al comienzo, yo creo que efectivamente las encuestas no son la única fuente de información y cada vez más tenemos herramientas como estas para poder entender lo que la gente está pensando sin directamente preguntárselo, que es en ese sentido, digamos, una ventaja, si lo queremos ver así, de las redes sociales o de los análisis que se hacen por Google Trends. Sin embargo, también creo que aún no se ha desarrollado un modelo conceptual y analítico para efectivamente entender que tanto eso sí anticipa un comportamiento. Me explico, porque la gente habla más del candidato A, ¿significa que ese candidato es el que va a ganar? Porque la gente hizo más búsquedas del tema X, ¿es que ese es el tema que va a ganar? Todavía no se sabe, hay poca experiencia aún con eso. Google ha sacado un par de ejemplos donde ha dicho, sí encontré esto. Por eso, ha sacado un par de ejemplos donde dice, encontré esto. Claro, es fácil predecir cuando ya se conoce el resultado. Es historia más que predicción, porque por supuesto, y esto no es una crítica ni mucho menos, pero por supuesto lo han dicho después de, yo sí sabía. No quiero decir que no fuera verdad, probablemente sí, pero quiero decir, ellos mismos todavía están diciendo, espérese, entendamos esto, cómo se correlaciona o qué significa frente al comportamiento. Para allá va el mundo, sin duda, las firmas encuestadoras en todo el mundo están también empezando a tratar de encontrar ese tipo de herramientas y ver eso cómo ayuda a entender a la gente, que es el propósito final de las firmas encuestadoras en distintos ámbitos. Pero eso ayuda a entender a la gente que tiene acceso a esas tecnologías, ¿sí? Y eso, digamos, en un país como Colombia todavía está... esa cobertura no es tan amplia. Ahora, yo sí creo... ¿Coincidiría con la Colombia que vota? ¿O no? No necesariamente. Y pues digamos se ha visto con otras experiencias de la ola verde que en Twitter iba a ganar no sé quién y pues esos no salieron a votar, simplemente. Ahora, yo creo que parte es obtener diferentes fuentes de información, triangular la información. Entonces yo me metería a hacer Google Trending para compararlo con la información de las encuestas y compararlo con otras cosas. A todo eso hay que agregarle una capa adicional que me parece que en el caso colombiano es muy delgada, que es la capa del análisis. Porque los datos están ahí, pero hay que analizarlos y entenderlos y explorarlos y sacarles las pitas para que se puedan presentar resultados, que se pueda presentar información y no datos, ¿sí? Ahí está la capa de análisis que hay que agregarle. Juan Carlos y Javier, muchas gracias por aceptar la invitación a este programa. Los invito a ustedes y a los televidentes a que vayamos a la redacción de La Silla Vacía, donde Juanita León nos contará lo que fue noticia y lo que viene en la agenda noticiosa. Juanita. Hola Eduardo, Juanita no se encuentra esta semana, pero yo, Tatiana Duque, desde la redacción de La Silla Vacía, les voy a contar qué pasó esta semana y qué vamos a esperar para la siguiente. Esta semana no fue una semana muy fácil para el presidente Juan Manuel Santos. Se despidió de su alianza con Germán Vargas Lleras después de que el partido de Germán Vargas, Cambio Radical, no votara la reglamentación de la Jurisdicción Especial para la Paz, el punto más importante en la implementación de los acuerdos con las FARC en La Habana. Dada esta situación, el presidente Santos echó de su gabinete al ministro de Vivienda y principal bastión de Germán Vargas Lleras a través del charismo, el señor Jaime Pumarejo, quien regresará a Barranquilla en los próximos días. Con esto se marca la salida definitiva de Cambio Radical de la coalición de gobierno. Aunque eso no importa mucho en términos de votos dentro del Congreso, sí marca una estrategia muy importante de Germán Vargas Lleras para 2018. Se desmarca del santismo, no se va con el uribismo, pero le hace una guerra frontal a las ideas de las FARC y la posibilidad de que puedan participar en democracia, no sin antes haber pasado por la justicia transicional.
Otro ministro que no la está pasando bien es el de Agricultura, Juan Guillermo Zuluaga, quien lleva tan solo unos días en el cargo y ya lo recibe un paro arrocero en todo el país. Él ha dicho que va a empezar unas mesas de negociaciones y vamos a esperar cómo surge este proceso, ya que el Ministerio de Agricultura tiene otros temas en donde también está quedado. Por ejemplo, en la reglamentación de los acuerdos de La Habana no ha presentado los proyectos más importantes para reglamentar el punto de tierras y de agricultura. Y ya tan cerca con las elecciones presidenciales y al Congreso a la vuelta de la esquina, esta semana se inscribieron los 4 precandidatos del Partido Liberal para la consulta que harán el 19 de noviembre y también la FARC inscribieron su partido político. Ellos van a presentar unas listas de aspirantes al Congreso, ya que tienen 10 curules, 5 de ellas en el Senado, que le dan por derecho propio en estos acuerdos. En Bogotá quedó claro que el sistema de transporte público está en crisis, luego de la decisión del alcalde Enrique Peñalosa de suspender la operación del transporte público en Ciudad Bolívar, que afectó a 160.000 personas. La próxima semana estaremos muy pendientes de la ponencia para el último debate de la reglamentación de la justicia especial para las FARC y para las fuerzas militares en el marco de la justicia transicional. Ya hubo un acuerdo entre la Fiscalía, el Gobierno y las FARC para quedar de acuerdo en algunos puntos en donde todavía había alguna discusión. Como les dijimos, ya los votos en el Congreso estarían listos para el Gobierno. Sin embargo, a un mes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías que suspende toda la contratación en el Estado, es muy difícil que los congresistas no estén tentados a seguir raspando la olla de la mermelada, y así lo han hecho en los últimos días, así que no sería nada improbable que los congresistas estuvieran nuevamente pidiendo algunos puestos a cambio de los votos. Y en Bogotá, en el Consejo, va a arrancar la discusión para aprobar el proyecto que le entrega al alcalde Peñalosa 4 billones de pesos en vigencias futuras, que es el dinero que va a utilizar la alcaldía para poner su parte en la financiación del Metro de Bogotá. Recordemos que la Nación ya garantizó su parte. Estaremos muy pendientes de estas y otras más historias en La Silla Vacía. Consúltenos todos los días en lasillavacía.com y en 8 días nos vemos en La Pepa. Y hasta aquí La Pepa, el programa en alianza de Canal Capital y de lasillavacía.com. Recuerde escribirnos a nuestras redes sociales, @lasillavacía y @Canal Capital, con el hashtag o numeral La Pepa. La próxima semana vendremos con más mitos, más análisis. Le moveremos la silla al poder. Juanita León, la directora de La Silla Vacía, les contará lo que fue y lo que viene. Y pasaremos por el detector de mentira mucha más información. Hasta la próxima y gracias por vernos.